Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a esta reflexión sobre el Evangelio de este domingo, el 20º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy nos presenta uno de los textos más provocadores del Nuevo Testamento. El encuentro entre Jesús y la mujer cananea. No es una escena cómoda. Hay silencio, hay tensión, hay palabras duras. El Evangelio de Mateo nos invita a ir más allá de una lectura superficial para descubrir una verdad decisiva. Dios no vino a levantar muros entre las personas, sino a reunir a toda la humanidad en una misma fe. El relato comienza diciendo que Jesús se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Jesús entra en territorio pagano, fuera de las fronteras de Israel. Muchas personas en Israel pensaban que la cercanía o la lejanía de Dios dependía del cumplimiento de normas externas, de pertenecer o no a un determinado grupo o de evitar contactos con cierto tipo de personas. En el Evangelio Jesús acaba de enseñar que la verdadera impureza no está fuera del ser humano, sino que está en el corazón del ser humano. Ahora esa enseñanza se convierte en un hecho concreto en este momento, en lo que hoy el Evangelio nos cuenta. La mujer que se acerca a Jesús pertenece precisamente a uno de esos grupos que muchos consideran alejados de Dios. El evangelista Mateo la llama cananea. Podría haber utilizado otra denominación más común en su tiempo. Sin embargo, elige este término porque quiere hacer referencia a los antiguos pueblos que eran considerados enemigos de Israel. Para los judíos, aquella mujer cananea representaba todo lo que era fuera de la alianza. Sin embargo, el Evangelio nos dice que sucede algo inesperado. Ella grita: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David». Una mujer pagana que reconoce en Jesús una realidad usando títulos que expresan la fe más profunda de Israel. Lo llama Señor y lo llama Hijo de David, es decir, lo reconoce como el Mesías. Mientras muchos en Israel no han tomado la decisión, no terminan de comprender quién era Jesús, esta mujer extranjera comienza acercándose a Jesús y haciendo una confesión de fe. Y lo hace con otro detalle que también es muy importante. Lo hace gritando, se acerca gritando. En la Biblia, como también en la vida, el grito tiene un significado especial. Grita Israel cuando está esclavo en Egipto. Gritan los pobres. Gritan los enfermos. Gritan los profetas cuando están siendo perseguidos. Grita el salmista cuando está en medio de la angustia. El grito en la Biblia no es simplemente un gesto de desesperación. En la Biblia el grito es un clamor intenso. Es un clamor urgente de quien reconoce su dependencia total de Dios y pide la intervención salvadora de Dios. El grito es a la vez una expresión, sí, de dolor, pero es también un acto de fe, de quien confía que Dios escucha y que Dios responde. Por eso el grito de esta mujer tiene tanta fuerza, porque no reclama derechos, porque no presume méritos, porque solo se pone ante Jesús con toda la verdad de su dolor. La necesidad de su hija la ha llevado hasta donde terminan las seguridades humanas y donde comienza su fe. Y entonces el Evangelio nos dice que sucede algo desconcertante. Jesús no le responde. Ese silencio hace parte de la enseñanza que Jesús quiere dar. Los discípulos quieren sacarse de encima a la señora y entonces le dicen a Jesús: despáchela. Esta mujer los molesta. Piensan como pensaban todos en Israel, siguiendo esas antiguas fronteras, nosotros y ellos, dentro
y fuera, elegidos y extranjeros. Jesús, cuando les dice en modo provocador a sus discípulos, solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel, está sacando a la luz la manera de pensar que ellos tenían, la manera equivocada de pensar que ellos tenían. La saca precisamente porque quiere corregirla. Porque Dios sí eligió a Israel. Pero el problema aparece cuando se entiende esa elección como si fuera un privilegio exclusivo. Dios escogió a Israel para convertirlo en un instrumento de bendición para todos los pueblos. Israel fue llamado a ser luz para todas las naciones. Desde Abraham, el proyecto de Dios era precisamente reunir a toda la humanidad. Recordemos que el evangelista Mateo escribe para comunidades de origen judío, que están aprendiendo precisamente a no hacer discriminación, a aprender esa lección. El pueblo elegido no fue elegido para encerrarse en sí mismo, sino para abrirse hacia todos y para abrir a todos el camino hacia Dios. Y entonces llegamos al punto más difícil del relato del Evangelio de hoy. Jesús dice a la mujer, no está bien echar a los perros el pan de los hijos. Era lo que pensaba el mundo judío de la época. Era lo que pensaban los discípulos de Jesús que estaban ahí. El perro era una imagen que ellos usaban frecuentemente para referirse a los paganos. El Evangelio nos dice que esa mujer no se ofende, no se retira y responde. También los perros se comen las migajas que caen de las mesas de los amos. Y esa respuesta es extraordinaria. Esta mujer comprende que la misericordia de Dios es tan abundante que alcanza para todos. No discute, no le preocupa cuál es el lugar histórico que ocupa Israel en el plan divino. Afirma que la gracia de Dios no puede quedar encerrada dentro de un cierto tipo de frontera étnica o religiosa o cultural. Esa mujer entiende algo fundamental. Cuando Dios da, nadie queda empobrecido. Cuando Dios bendice, nadie queda excluido. Este relato adquiere todavía más fuerza si lo ponemos junto al Evangelio del domingo pasado. Recordemos, allí encontramos a Pedro que está caminando sobre las aguas. Y mientras mira a Jesús, avanza, camina. Pero cuando mira el viento y las olas, entonces comienza a hundirse. Y entonces Jesús le dice, ¡qué poca fe! Pedro hace parte de los 12, el más importante de los 12 apóstoles. Pedro ha visto milagros. Pedro se escucha diariamente las enseñanzas del Maestro. Sin embargo, vacila. Esa mujer cananea no pertenece al grupo de los discípulos. Es una extranjera. No comparte la historia de Israel. No ha recibido los mismos privilegios religiosos del pueblo elegido. Y sin embargo, ella persevera. Ella no se detiene ante el silencio. Ella no se detiene ante el rechazo. No se detiene ante las dificultades. Por eso Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe. A Pedro, qué poca fe. A la mujer cananea, qué grande es tu fe. Mateo quiere que comprendamos algo que es decisivo. La cercanía física a Jesús no garantiza la fe. Tampoco lo hace la pertenencia a un determinado pueblo o a una determinada tradición religiosa. La verdadera fe consiste en abandonarse completamente en las manos del Señor. Pedro representa al discípulo que todavía lucha con el miedo. La mujer cananea representa a quien se aferra a la misericordia de Dios, incluso cuando todo parece cerrarse. Este evangelio desenmascara todas nuestras formas de exclusión, porque nosotros seguimos construyendo fronteras, porque nosotros seguimos separando entre aceptables e inaceptables, entre cercanos y lejanos, entre dignos e indignos, y Jesús derriba esas fronteras.
La mujer cananea llega desde afuera y termina convirtiéndose en un modelo de fe. Quienes parecían estar cerca de Dios necesitaban aprender de quien parecía estar lejos. Y es así como actúa el reino de los cielos. Dios eligió a Israel no para levantar un muro entre los pueblos, sino para abrir una puerta para todos. En Jesucristo, esa puerta queda definitivamente abierta. Ya no existe puros e impuros, privilegiados y descartados. Lo que cuenta es la fe de quien se abandona en el amor de Dios. Leamos juntos el Santo Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Despáchala, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tiene razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús se encuentra con una mujer cananea, una mujer extranjera, una mujer considerada impura por su origen e impura por su fe. Los discípulos quieren echarla porque para ellos la lógica de la exclusión les parece natural. No está bien echar a los perros el pan de los hijos. Sin embargo, la fe de una mujer, una fe insistente, una fe humilde, una fe audaz, vence el muro de la discriminación. Por desgracia, esta escena no es solo un recuerdo del pasado. Es un espejo de nuestro presente. Las discriminaciones que el Evangelio quiere separar no son solo las de ayer, entre judíos y gentiles, entre puros e impuros, sino también las discriminaciones de hoy, entre los de derecha y los de izquierda, entre los ricos y los pobres, entre los migrantes y los locales, entre los creyentes contra los que no creen, entre los que son progresistas contra los que son conservadores, entre los que son normales y los que son anormales. No podemos olvidar que el mismo Jesús, que se compadece de la mujer cananea, es el mismo Jesús que lanza las críticas más duras contra quienes promovían ese tipo de pensamiento discriminatorio y divisorio. A los fariseos y a los maestros de la ley que separaban entre puros e impuros, que levantaban muros entre quienes cumplían la ley y los pecadores, entre judíos y gentiles, Jesús les dice sin rodeos: hipócritas, víboras, sepulcros blanqueados, guías ciegos. Es la indignación santa de quien ve cómo la religión, que debería unir, se convierte en una herramienta de exclusión. Jesús fue misericordioso con los pecadores, con los extranjeros, con los marginados, pero fue muy duro con los que usaban a Dios para dividir, con los que se creían mejores porque cumplían normas, con quienes levantaban muros en nombre de la fe. Hoy esas palabras deberían resonar fuertes en nuestros oídos, porque también hoy hay quienes usan la religión o la política o la ideología para separar, para señalar con el dedo, para excluir. Y el Señor no es indiferente a eso. Los datos son preocupantes. Un reciente estudio global de la BBC
reveló que hoy el mundo está más dividido que nunca. Y las principales causas de división en el mundo son, por un 44%, las diferencias políticas, en un 36%, la desigualdad económica, en un 30%, las tensiones migratorias e identitarias, en un 27%, las diferencias de tipo religioso. Y hay algo aún más grave. Un estudio reciente de la Unión Europea y una investigación de la Universidad de Northeastern de Boston muestra que los algoritmos de las redes sociales están acelerando esta polarización a un ritmo sin precedentes. Cuando se manipula la exposición a contenido partidista en las redes sociales, un cambio que normalmente tomaba 3 años ocurre en solo 2 semanas. Las redes sociales no son neutrales. Sus algoritmos buscan una sola cosa: mantenernos conectados el mayor tiempo posible, pegados al teléfono. Y para eso explotan lo más bajo de nuestra naturaleza: la indignación, el miedo, el resentimiento. Las redes sociales priorizan el conflicto sobre la verdad, amplifican la versión más extrema del otro, nos encierran, por decirlo así, en cámaras de eco, donde solo escuchamos lo que ya pensamos. Es un modelo de negocio que monetiza la división. Cuanto más divididos estamos, más clics, más tiempo en la pantalla, más ganancia para los magnates que se enriquecen manipulándonos. Detrás de cada polarización hay intereses comerciales y en muchos casos hay intereses de manipulación política. Papa León XIV recientemente, con su encíclica Magnificat Humanitas, nos recuerda que no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad para los pueblos. En concreto, ¿a qué nos llama a nosotros hoy el Evangelio? Nos llama a no discriminar. Detrás de cada etiqueta hay una persona, un hijo de Dios. Nos llama a no usar un lenguaje indiscriminante. Palabras como izquierdoso, mamerto, fascista, vendido, ignorante, no son solo insultos, son muros. Son la versión moderna de no es justo dar el pan de los hijos a los perros. El lenguaje que usamos construye o destruye la comunidad. El Evangelio de hoy nos llama a escuchar antes que juzgar. Debemos aprender a escuchar, especialmente a quien piensa distinto. El Evangelio de hoy nos llama a reconocer la fe y la verdad que hay en el otro. Jesús reconoció la fe de esa mujer extranjera. El Evangelio de hoy nos llama a romper esas cámaras de eco en las que las redes sociales nos quieren encerrar. Debemos leer, debemos escuchar, debemos dialogar con quien piensa distinto a nosotros. El Evangelio de hoy nos llama a construir puentes, no muros. La fe cristiana no es una trinchera, la fe cristiana es un puente. El Evangelio de hoy nos dice que Jesús está del lado de los que buscan la unidad, está del lado de los que buscan la justicia, está del lado de los que buscan la misericordia. Hoy, más que nunca, estamos llamados a no dejarnos arrastrar por los algoritmos de la división, sino a escuchar el clamor de quien sufre y a elegir el encuentro antes que el enfrentamiento. Feliz domingo.